¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo programa de Capital Minera a través de las pantallas de Antofagasta Televisión y nosotros, como siempre, contentísimos de tener este espacio para comenzar, o conversar, mejor dicho, desglosar, mirar, observar temáticas muchas veces de la vida cotidiana, pero que también obviamente van relacionadas en el ámbito minero industrial. En el día de hoy, hablar de royalty es una de las temáticas que quizás mente o principalmente ha topado, ¿cierto? O ha copado los medios de comunicación y obviamente aquí lo queremos desglosar, queremos conversar y saber qué tan importante es. Lo hablamos en algún minuto, si es que el gobierno me decía o qué aporte ha ido derechamente a la clase media. Si el gobierno me dice que va a aprobar un royalty y va a bajar el combustible porque lo va a subvencionar con esos montos, me parece que es una idea perfecta, es algo que iría en beneficio directo del bolsillo, pero claramente no está en esa línea y segundo, hoy día vemos que Antofagasta queda, ¿cierto?, en el patio trasero una vez más. La región, este programa se llama Capital Minera y no solamente porque se nos ocurrió el nombre, es porque está en Antofagasta, es porque está en el principal distrito minero del país. El erario nacional se ve tremendamente beneficiado durante décadas por lo que se produce a través del cobre. Las principales mineras que tiene Chile son del cobre y no son solamente de Chile, son a nivel mundial. Y hoy día se espera grabar en un proceso que sí, salió en su segundo trámite de la Cámara del Senado, va a volver a la Cámara de Diputados en su tercer trámite, pero que dentro de ello también el Ministerio de Hacienda ha tenido que doblar muchísimo la mano. Del 50% cayó al 46,5%. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Cómo se van a entregar los fondos en caso de salir, ¿cierto?, finalmente aprobado el royalty? Señor director, a ver si usted me muestra y me acompaña con esta nota que salió en Redimín, ¿cierto?, que es un artículo publicado por el Diario Financiero. Región metropolitana, la Araucanía y Valparaíso serán las regiones que recibirán más fondos del royalty. Para que usted se haga una idea, y en un rato más vamos a estar con un mapa minero. La Araucanía tiene solamente un proyecto minero y que es de arcilla. No tiene relación con el cobre. Vemos el desglose de las regiones por montos. Aquí hay algo que ya no concuerda. El ministro de Hacienda dice que probablemente serían 450 millones de dólares. Si nosotros vamos al total son 390. ¿Dónde está Antofagasta? Porque si lo vemos en el total, Antofagasta hoy día aparece, ¿cierto?, con 22.840 millones de pesos, cerca del octavo, noveno lugar. Ustedes que tienen mejor visión que yo lo pueden mirar de mejor manera. La región metropolitana va a recibir 60.000 millones, 61 podríamos decir. Después está obviamente la Araucanía con 35.000 millones, o sea, todas superando a la región. ¿Qué pasa con Tarapacá? Va a recibir 21.000 millones. ¿Qué lo va a hacer? Perdón, 13.000. ¿Qué pasa con Atacama? Otro distrito importantemente minero y el segundo más importante del país, 21.000 millones de pesos. O sea, hoy día Antofagasta está en el octavo, noveno lugar. Esto se debe a que hay tres fondos distintos. Si usted lo ve en la parte superior, Fondo de Productividad y Desarrollo, ¿cierto?, que es allí donde están entregados estos distintos mineros en la metropolitana. Solo allí lleva 23.000 millones de pesos. La Araucanía, 20.000 millones de pesos. ¿Qué pasa con Antofagasta? 9.000. ¿Qué pasa en el Fondo de Apoyo Equidad Territorial? Lo vemos, nuevamente la metropolitana, 37.000. Araucanía, 15.000. ¿Qué pasa con Antofagasta? Y aquí, miren, fíjense ustedes, Antofagasta, 1.700 millones de pesos. 1.700 millones de pesos. Y me dirán, es que ese no tiene relación con el Fondo de Comunas Mineras, que es el que sigue. Pero vean ustedes claramente que si esto se desglosa por per cápita, por cantidad de habitantes, siempre vamos a quedar en el patio trasero. Pero quienes se llevan las externalidades del proceso, de la industria, del transporte, etcétera, es la región minera por excelencia. Y dentro de esa línea no puede ser que al día de hoy, al año 2023, esta región todavía no tenga doble vía ni siquiera completa a la ciudad de Calama. ¿Cuál es la conexión con Tocopilla? ¿Qué pasa entre zonas mineras? Tarapacá con Antofagasta, Antofagasta con Chañaral, Antofagasta con la zona norte chico, podríamos decir. No tenemos doble vía. Es el patio trasero y el erario nacional. La principal producción económica de Chile, que les quede muy claro, es la minería. Las principales empresas mineras del mundo están en Antofagasta. Hablemos de Calama. Calama hoy día presenta una cuantiosa cantidad de necesidades. Es realmente impresionante. Y ellos mismos dicen, cuando la gente viene para acá, dice que es una ciudad fea. ¿Cuánto desarrollo le falta a Calama? ¿Qué importancia tiene Calama
en el ámbito económico del país? ¿O solamente esta región y las zonas mineras están para venir a cortar cintas por parte de las autoridades? Me parece que acá hay, una vez más, una mirada en menos al norte de Chile, una mirada en menos a la principal región minera del país. Si el país fuera federado, créanme ustedes que las ciudades del norte serían las más atractivas de Chile. Vamos a ver ese mapa minero. Ya lo tenemos en pantalla, señor director. Si lo puede agrandar, sería espectacular para yo poder visualizarlo, pero allí estamos viendo. Yo me voy a acercar, señor director, a la cámara y vamos a ver. Solamente Antofagasta, podemos subir un poco la imagen. Antofagasta tiene 41 faenas. 41 faenas, y de esas, si usted comienza a mirar, del cobre hay muchísimas. Lo mismo en relación con Atacama, que tiene 36 faenas. Y usted puede sacar que Atacama tiene entre 13 y 16 faenas de cobre. Antofagasta tiene por lo menos 23. ¿Qué pasa con el resto de las regiones? A ver si vamos bajando. Coquimbo, que tiene 19 de cobre, podríamos contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no más que eso. Miren Valparaíso. Valparaíso, que es la tercera región que va a recibir más recursos, solamente tiene 4 faenas de cobre. ¿Para qué hablar del resto de las regiones? La metropolitana tiene, si ustedes me ayudan, tiene 2. Libertador General Bernardo Higgins, 1. Maule no tiene ninguna. Biobío tampoco tiene de cobre. ¿Y para qué hablar Araucanía, que es la segunda región que va a recibir más fondos del royalty? Impresionante. Y solamente lo anuncian con bombos y platillos que se viene un royalty, más dineros para las regiones. Para hablar de estas temáticas ya está con nosotros Antonio Sánchez, quien es director de la Cámara de Comercio, ex Ceremi de Economía, ex Ceremi de Minería y también de Energía en 2 distintos presidentes. ¿Cómo estás, Antonio? Gusto en saludarte. Bienvenido a Capital Minera. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes, especialmente conversando sobre temáticas tan importantes para nuestra región. Antonio, hemos visto algunas réplicas, algunos dichos tuyos a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es la visión que se tiene al respecto de este royalty que todavía no está finalmente aprobado, pero que avanza, ¿cierto? Ya salió del Senado y hoy día vemos que quizás la región de Antofagasta no recibe una vez más los recursos necesarios. A ver, también por todo lo que tú has mencionado, realmente, o sea, lo que está presentado y propuesto por el Ministerio de Hacienda realmente es inaceptable para nuestra región. Esto se había informado hace bastante tiempo atrás. Yo lo había por lo menos mantenido todavía en reserva en espera de cómo avanzaba este proyecto. Pero la preocupación de todos en ese momento era sobre si se aprobaba o no se aprobaba el royalty, en cuánto quedaba. Claro. Ya desde noviembre del año pasado yo había advertido que la propuesta de distribución era inaceptable para nuestra región cuando estamos hablando en particular de un royalty. Y ahí tal vez podemos conversarlo con más en detalle qué es lo que significa una propuesta de royalty. La explicación de un royalty todas las empresas pagan impuestos en el país, todas. Pero hay algunas actividades a las cuales se les grava además con un royalty. Ese royalty dice relación con una cosa que es particular, que es principalmente, no todas, cuando se está tratando con productos no renovables. ¿Qué es lo que sucede? Si cuando tú tienes un capital en una región, o sea, perdona, tú personalmente tienes una propiedad, tú la arriendas. Cuando termina el contrato te devuelven la propiedad, tú puedes volverla a arrendar. Claro. Pero cuando tú arriendas una faena minera, después no te devuelven nada, tú pierdes todo. Por lo tanto, se considera el cobro adicional de un royalty para dar razón con algo que no se renueva, con algo que se va a perder. Por lo tanto, cuando estamos hablando que la región, que es la que más aporta a este fondo, porque tú bien mostrabas, por ejemplo, todas las faenas mineras que hay a lo largo del país, pero el royalty se concentra en las grandes faenas mineras y esas están principalmente en nuestra región. Si bien Antofagasta aporta el 53% de la producción de cobre del país total, un 14% de la producción mundial de cobre sale de nuestra región, si consideramos quiénes van a pagar el royalty, no sería extraño pensar que un 70% del royalty sale de nuestra región. Y a nosotros, como tú dices, nos llega solamente un 5,8%, pero importante. De lo recaudado, solo 1/3 va a distribuirse a las regiones. Los otros 2/3 quedan en el Ministerio de Hacienda. No sabemos para qué. Muchos saben cómo se gastan las platas fiscales, pero no importa. Ajá. Solo 1/3 se distribuye a las regiones en general. Y de ese tercio,
nos corresponde un 5,8%. Como tú bien mencionabas, 9º lugar del país. Los lagos está antes que nosotros y la región, la RM, que yo digo que parece que algunos malentienden en Santiago como región minera, no, región metropolitana, recibe el grueso de la inversión y el resto se distribuye principalmente en las regiones mal llamadas del Gualmapu o de la Araucanía. Al parecer el gobierno lo que pretende es solucionar un problema grave que ya tiene con las platas de Antofagasta. Bueno, es lo que se puede leer, Antonio. Ahora, dentro de todas estas líneas, ¿no? Serían 450 millones de dólares entonces, si tú dices que es un tercio, estaríamos hablando más o menos entre 1.300, 1.500, ¿no? A ver, lo que se pretende recaudar o se pretendía recaudar eran 1.400 millones de dólares producto de este royalty. Y por eso digo que un tercio sería lo que se estaría distribuyendo. No sabemos exactamente cuánto va a ser porque va a depender anualmente de la producción de las compañías mineras. Pero por eso es importante que hoy día manejemos los porcentajes. ¿Cuál es el porcentaje que nos corresponde a nosotros como región? Y ahí lo importante que también quiero que todos los que nos ven tengan entendido. ¿Por qué yo hablaba de qué es lo que es un royalty? Es de la extracción de un capital que ya no se recupera. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos, si bien hoy día tenemos enormes carencias como región, lo vemos en educación, en salud, la educación vuelve a paralizar porque los colegios están infectados con roedores, etcétera. Hay enormes carencias en nuestra región, tú lo mencionabas, las carreteras, ¿para qué decir? Bueno, sin embargo, el royalty dice relación con algo que ya no vamos a tener más. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener más recursos hoy día para que el capital que estamos perdiendo, porque se nos está yendo, se está extrayendo y no regresa, ese capital tiene que generar un recurso tal que nosotros podamos generar otro capital que nos sostenga cuando este mineral ya no exista. Ese es el concepto de royalty. ¿Cómo recibimos hoy día dinero? Para invertirlo, no gastarlo, invertirlo para que las generaciones futuras tengan recursos también cuando el mineral ya no esté. Ese concepto hoy día no está siendo considerado en absoluto. El gobierno quiere ese dinero para resolver problemas carenciales de hoy y no está pensando en lo que va a significar una región que se está descapitalizando, porque, insisto, eso no se recupera. El mineral que se fue ya no vuelve, no va a haber más. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos, no se trata de un egoísmo con las demás regiones de Chile, en ningún caso, se trata de pensar en el futuro de nuestra región, de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Cuál va a ser el capital que ellos van a tener para poder vivir en el futuro si el mineral se agota? Por lo tanto, no podemos extraer este mineral hoy día, gastarnos los recursos sin pensar en el futuro nuestro. El royalty dice relación con eso, lo insisto, en cómo un capital que se agota, tú logras generar una cantidad para invertirla para tus necesidades futuras. Y eso, como te digo, hoy día no está considerando para nada, cuando además, como tú bien lo mencionas, somos una de las regiones que menos recursos van a recibir. Ahora, dentro de ese proceso lo que estuvimos conversando con el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, y él aludía a eso mismo, a buscar, a invertir estos fondos que van a llegar, pero vemos que son ínfimamente insuficientes, porque desde ese punto de vista, o cuando observamos, uno es, ¿cierto?, el recurso que se extrae, que ya no vuelve, que es finito, pero además las externalidades que esto conlleva, porque hoy día, con los recursos que tenemos, tú lo mencionabas, hoy día la Municipalidad de Antofagasta, lo conversábamos fuera de pantalla, tiene un fondo por lo menos de 115.000 millones de pesos y hoy día estaría recibiendo, si es que no estoy mal y puedo observar, cerca de 2.000 y algo millones de pesos, ¿no? Claro, algunas autoridades han contestado, por ejemplo, el propio ministro Marcel contesta respecto de la cantidad de millones de pesos que se van a recibir extra, pero no responde nada respecto de que todas las regiones van a recibir más dinero extra. ¿Y por qué Antofagasta está recibiendo menos? Como tú dices, la Municipalidad de Antofagasta estaría recibiendo alrededor de 2.000 y tantos millones de pesos más. Uh-huh. El presupuesto del municipio son 115 mil millones de pesos. Por lo tanto, el extra que estaría recibiendo es menos de un 2%. Si pensamos que el casino de Antofagasta aporta al municipio 4.000 millones de pesos, significa que un casino de juegos aporta el doble de lo que estaría aportando el royalty a nuestra comuna. Eso es no se puede sostener. ¿Ya? No es posible, claro, que la capital minera del mundo
producto del royalty, reciba menos recursos que lo que aporta un casino de juegos en la ciudad. O sea, mejor no tengamos más minería, tengamos más casinos entonces, porque vamos a recibir más recursos. Es insostenible, o sea, no se pueden sostener argumentos defendiendo la repartición que hoy día está proponiendo el ministro de Hacienda. Nuevamente nuestra ciudad, nuestra comuna, nuestra región está siendo esquilmada. Ya lo ha sido durante largo tiempo. Cuando fue el periodo de los altos precios de los minerales, Antofagasta no capitalizó en absoluto. Recibimos obviamente grandes cadenas comerciales, Antofagasta creció, más gente, mucha más gente llegó, pero también aumentamos nuestros problemas, pero no llegaron más recursos para resolverlo. Claro, es que ese lamentablemente algunos en Santiago tienen un pensamiento completamente distinto de nuestra región que tenemos nosotros. Antonio, lo que pasa es que hace algunas semanas atrás conversábamos también acá en el programa y tiene que ver con si se aprobaba o no se aprobaba el royalty. ¿Cuál era la situación? Y por un lado, había cierto sector o autoridades, personeros que decían, es que este va a ser un castigo a las regiones mineras, porque son las que van a recibir mayores recursos, que claramente aquí no lo vemos. Pero dentro de esa perspectiva, Chile hace muchísimos años que viene castigando al norte del país y a las zonas productoras, porque independientemente de este royalty, sí debería existir un fondo que hubiese minimizado, ¿cierto?, apalancado lo que es el impacto de la industria, todo lo que ha conllevado, porque esto lo hemos ido superando con el tiempo, poco a poco, y así todo tenemos grandes falencias, porque grande infraestructura en Antofagasta no tenemos, si es que mal no recuerdo. A ver, bueno, tú mencionaste, yo trabajé en 2 gobiernos, ¿ya? Ocupé altos cargos en la región y me tocó conversar esto mismo, ya hace 20 años atrás, con autoridades nacionales, que ministros en el ejercicio de su cargo, no como un ciudadano cualquiera, un ministro de Estado, te diga que aquí en el norte de Chile tenemos que construir todo con tuernos y pernos. ¿Por qué? Porque tenemos que desarmarlas después cuando el cobre se acabe. Me decía uno, ¿qué quieres, que construyamos una universidad en Calama? Estás loco. ¿Ya? Si aquí hay que desarmar todo cuando el mineral se acabe. Parlamentarios me argumentaban respecto que ellos no iban a aprobar nunca recursos que fueran para el norte de Chile, territorio ganado en guerra, factible de ser perdido nuevamente en una conflagración, que los recursos del norte había que extraerlos luego e invertirlos en las regiones agrícolas de Chile. Entonces, contra eso se pelea en el norte de Chile, y aunque algunos no lo crean, ese pensamiento lo tienen gente que están en los gobiernos por muchos años. Piensan que el norte de Chile es un lugar para extraer los recursos rápidamente y llevarlos al sur. No ven otra posibilidad de desarrollo en nuestras regiones que no sea la extracción minera. Por lo tanto, dicen, ¿para qué invertir en el norte? ¿Para qué vamos a hacer carreteras? ¿Para qué vamos a hacer más hospitales? ¿Para qué vamos a hacer más escuelas? Si cuando se acabe el cobre ya no las van a necesitar porque la gente se va a ir. Contra eso es lo que hay que luchar. Nosotros, como nortinos, tenemos que demostrar que nuestro norte sí tiene vida más allá del mineral, y para eso necesitamos los recursos que hoy día tenemos para generar esas condiciones para que en el futuro de Antofagasta tengamos realmente una sostenibilidad para todos sus habitantes. Es que si no lo hemos demostrado a esta altura, yo ya no sé qué se puede hacer. Somos la capital del litio en Chile, la capital del litio. Somos la capital astronómica, vamos a ser la capital del hidrógeno verde. Realmente somos la capital de las energías renovables no convencionales y además la capital minera del país. Entonces, no estamos hablando de una zona árida, no estamos hablando de una zona donde no exista desarrollo, proyecciones y también inversiones futuras que se puedan dar, porque acá hay un doble golpe. Por un lado, se desincentiva lo que es la inversión extranjera con este tipo de iniciativas. Y aquí, obviamente, el gobierno ha equivocado el camino una y otra vez. Y segundo, castiga al norte del país, a las zonas productoras, todo lo que son los daños colaterales que puede tener esto. Díganselo a las personas que hoy día padecen de fibrosis quística, díganselo a la persona que es retirada de la industria minera en las condiciones que queda y los turnos. Antonio, tú conoces muy bien al sector minero. ¿Cuánto de sacrificio hay en hacer un turno en los campamentos, a pesar de que las empresas colocan la mayor cantidad de condiciones, pero estar lejos de la familia, todo lo que significa? Hay un costo tremendo para poder extraer el mineral que además es exportado y tampoco llegan los recursos a esta zona del país. Entonces yo te digo, si Antofagasta, si la región, si el norte, con todo lo que demuestra ser hoy día, con todas las potencialidades y donde tenemos visitas constantes, incluso internacionales, no hemos demostrado que somos una zona productiva para el país. O sea,
¿Qué más podemos hacer al respecto? Bueno, nos ha faltado mucho por parte, bueno, nosotros todos, yo como dirigente gremial, como todos, nos ha faltado la fuerza para efectivamente hacer valer esto en la zona central del país. Me gustaría agregarte algo, perdona que te interrumpa. ¿Qué responsabilidad tienen, por ejemplo, los parlamentarios actualmente? Esteban Velázquez, que levantó este tipo de iniciativas. Hoy día, ¿cuántos recursos le van a llegar a Calama? Yo creo que la población de Calama debería decir algo al respecto. ¿Qué responsabilidad tienen el resto de los senadores y diputados de la región de Antofagasta? A ver, Winston Churchill decía que el estadista es aquel que piensa en 20 años hacia adelante y el político aquel que piensa solamente en la próxima elección. Yo creo que lamentablemente algunos de ellos están pensando como políticos en la próxima elección y basta entonces con decir, miren, este proyecto que yo levanté el año 2019 se aprobó, por favor, vuelvan a reelegirme, ¿ya? Sin ver que realmente ese proyecto está haciendo un daño, porque si bien hoy día van a llegar recursos nuevos, ¿ya? En una ínfima parte en comparación con las otras regiones, pero van a llegar recursos nuevos, ¿ya? Pero estamos hipotecando el futuro de nuestra región, ¿ya? Esa ínfima parte no nos sirve hoy día a nosotros para capitalizar para nuestro futuro. Por lo tanto, igual estamos hipotecando nuestra región a futuro, estamos gastándonos hoy día el capital que debiéramos pensar cómo nos va a resolver el problema de nuestros hijos o nuestros nietos. O algunos dirán, bueno, yo voy a estar muerto, o otro ya dirá, bueno, yo ya he terminado mi periodo como parlamentario. Pero lo importante es entonces que veamos entre todos cómo tenemos la fuerza suficiente y todos nuestros parlamentarios que por favor actúen como estadistas y no como políticos y ojalá apoyen todo lo que sea rescatar más recursos para el norte, insisto, no para resolver el problema de hoy, que también hace mucha falta, sino para pensar cómo resolvemos el problema futuro de nuestra región para cuando ya no tengamos minerales. Eso es lo más importante. Resolver los problemas que hoy día tenemos es importante, pero creo que es mucho más grave que no veamos qué va a suceder con el futuro nuestro, porque si no va a ser verdad. ¿Para qué construimos otro hospital en Antofagasta si después no vamos a tener habitantes? ¿Ya? Porque se van a tener que ir porque no hay en qué trabajar. O sea, hoy día no tenemos una alternativa a la minería potente como para resolver el problema. El litio, el hidrógeno verde serán o llegarán a ser lo que hoy día es el cobre para nuestra región. Recordemos que nuestra región es el 12% del Producto Interno Bruto del país, un tercio de las exportaciones nacionales. Entonces, si bien el litio, el hidrógeno verde van a ser un negocio nuestro para el futuro, no van a ser, por lo menos lo que se avisó hasta ahora, ojalá sí lo sea, ojalá me equivoque, de tal tamaño que logre sostener una población como la que hoy día tenemos. Van a ser rentables, pero no con la envergadura quizás que hoy día tiene que nos ha acompañado por años. Antonio, hoy día tenemos ese problema, lo hemos conversado muchísimas veces. Antofagasta, los grandes ejecutivos no viven en Antofagasta. ¿Dónde se atiende? Alguna vez más de un empresario me dijo, pero si la mejor clínica es LAN, la mejor clínica es una línea aérea. Tú lo tomas, te vas a Clínica Las Condes y te atiendes en Santiago. Antofagasta no es una ciudad para desarrollarse. Estuve conversando con una candidata constituyente hace algunas semanas atrás. Me dijo, mis hijas están en Santiago. ¿Sabes cómo se han desarrollado en el deporte? De manera impresionante. Hay campos donde ellas van, practican, cero costo, Carlos. Cero costo. Y cuando uno quiere hacer deporte en Antofagasta, tiene que arrendar una cancha. Cuando uno quiere hacer alguna actividad, no tiene áreas verdes donde ir a disfrutar con la familia. Cuando uno quiere hacer algo en Antofagasta, no hay lugares de esparcimiento, Antonio. Entonces, ¿cómo me pueden decir que hay comunas que son más pobres que Antofagasta y por eso reciben más recursos de este royalty cuando las externalidades están acá? Te pregunto, para ir finalizando, ¿es una mala propuesta? ¿Es un castigo a las regiones del norte? Y además, ¿qué tan posible es hacerle el seguimiento a la cantidad de recursos? ¿Cómo se los va a gastar el gobierno? Porque aquí me llama muchísimo la atención que se quiera una vez más entregar grandes cantidades de recursos a la Araucanía. Mira, ahí también hay una falencia enorme. Ya te digo, habiendo trabajado en el gobierno, uno se encuentra con esa piedra de tope cuando uno pide más recursos para la región. Te dicen, bueno, porque tenemos carencias, o sea, evidentemente tú las has mencionado algunas, ya hay carencias enormes, pero cuando se critica desde la oposición, se critica y se dice, oye, falta esto, falta lo otro, pero cuando llegan al gobierno y le dice, bueno, ahora elabore usted los proyectos que solucionen esos problemas. Y no tenemos proyectos. Entonces cuando nos dicen, ustedes quieren más dinero, pero ¿cuáles son los proyectos que ustedes tienen? No, es que nos falta esto, nos falta acá, nos falta allá. Pero oye, así no se solucionan los problemas, se solucionan con proyectos.
Y hoy día, lamentablemente, algunos que han llegado a cargos de elección popular, quejándose de cómo estábamos antes, han llegado con las manos vacías respecto de proyectos y no tienen la gente tampoco capaz de elaborar esos proyectos. En eso también hemos fallado nosotros mismos, porque cuando hemos ido a reclamar que necesitamos más recursos, la primera respuesta es, bueno, ¿y dónde están los proyectos? Y no hemos tenido ni siquiera esa capacidad de elaborar los proyectos. Vemos, por ejemplo, la escasez de proyectos que hay en los municipios locales que no son capaces de presentar proyectos para solucionar los problemas que están a la vista de todos. Pero incluso si no es que haya que buscar mucho para encontrar falencias en la región. Eso se ve en los FNDR, ¿no? Cuando se presentan los proyectos a los FNDR. Mira, hay distintos fondos de financiamiento. El FNDR es 1/3 del total. Todavía sigue siendo más importante los financiamientos que llegan a través de los ministerios, ¿ya? Educación, salud, obras públicas, son decididos a nivel central, pero también se postulan desde las regiones. Por lo tanto, cuando no tenemos esa capacidad local de presentar proyectos, buenos proyectos, bien elaborados, con la necesidad de financiamiento, es muy difícil que te tengan que decir que no. Es muy fácil, pero hoy día lamentablemente también tenemos esa falencia local, la incapacidad para generar los proyectos que podamos postular para que nos digan, bien, aquí están los recursos. Ese es un problema que se ha arrastrado por años. Por años. Pero yo te digo, no justifica en lo absoluto que hoy día el royalty no le entregue mayores recursos, porque de verdad, o sea, si hay una cantidad de recursos de esa manera, lo hablábamos, las falencias que tiene la región, no puede ser que el norte no tenga doble ruta, Antonio. A ver, esa falencia que te digo yo de elaborar proyectos no son nuestras, es de todo el país. ¿Ya? Todas las regiones tienen la misma, entonces en el tema de la repartición no tiene nada que ver que nos digan a ustedes reciben menos porque tienen menos proyectos, no. Porque todas las regiones tienen la misma falencia. Insisto, además, se reparte 1/3. Los otros 2/3 el Ministerio de Hacienda los tiene para resolver otro problema. No sabemos todavía cómo se van a ir a gastar porque van al erario nacional. Se está distribuyendo, esto es importante que los antofagastinos tengan claro, que lo que estamos reclamando hoy día, ese 5,8, es solo 1/3 del total. Efectivamente, que no estén los proyectos, porque allí justamente tal vez con esos mismos recursos nosotros podríamos elaborar un conjunto de personas, contratar efectivamente en cada municipio, en cada gobierno regional, un grupo de profesionales que sean capaces de llevar al papel lo que la gente lleva como ideas, ¿ya? Y eso se puede hacer también con los mismos recursos. Y por último, ahorrarlos, ¿ya? Porque en algún momento no vamos a tener esos recursos, por lo tanto, mira, me tocó ver de cerca lo que sucedía en Perú con el canon minero, que no es lo mismo que el royalty. El canon minero es una forma como los impuestos normales se distribuyen en las regiones donde se originan esos impuestos, que ojalá también lo tuviéramos nosotros aquí en Chile, ¿ya? Que donde se originan esos impuestos una parte importante quedan en la misma región, ¿ya? Eso se llama canon, hay canon para las distintas actividades. Habían regiones que estaban recibiendo tantos recursos que no tenían cómo gastarlo. ¿Y qué es lo que se les está autorizando? A poder invertirlos en fondos internacionales para que por último eso le estuvieran rentando anualmente para que recibiera cada región, como por ejemplo nosotros, cada persona que ojalá, yo sé que muy pocos de los que nos escuchan, tenga un extra, lo puede invertir en algún fondo mutuo, por ejemplo. Se le estaba permitiendo, por último así, Antonio, los recursos debieran estar, o por último que debieran quedar en una caja reservada para cada región, pensando lo que no piensan las otras regiones de Chile, que lo que acá se está consumiendo no va a regresar. Antofagasta es una de las regiones, o una de las ciudades, mejor dicho, con el combustible más caro del país. Solamente con eso lo digo, más caro. O sea, solamente por vivir en Antofagasta uno ya paga un costo extra. Antonio Sánchez, queremos agradecer que hayas conversado con nosotros acá en nuestro estudio. Gusto en verte, que hace tiempo no nos reencontramos, es decir, que esperamos que nos venga a visitar más seguido. Cuando ustedes lo necesiten, yo encantado de conversar temáticas que son de interés para nuestra región y nuestra comuna. Bien, pues Antonio Sánchez, director de la Cámara de Comercio y por supuesto ex-seremi de 2 gobiernos allí. Pasó por minería, economía y también energía. Con esta conversación nos vamos a la pausa comercial. A la vuelta vamos a estar conversando con Parque Científico Tecnológico que nos traen FPyme. Fortalece Pyme, este programa, ¿cierto?, que va en apoyo a los emprendedores. Vamos y volvemos.